Ya, a ver. ¿En qué estábamos? Estábamos en lo siguiente. Estábamos en tratar de dar condiciones para que tuviéramos una representación de ese estilo para una matriz. ¿Por qué? Porque cada vez que una matriz se escribe como una matriz por una diagonal por p a la menos 1, cuando uno calcula potencias de esa matriz, entonces se transforman en potencias de D. Eh, Tal como, bueno, lo hicimos varias veces. No voy a insistir mucho en eso porque voy a volver sobre esto ya. ¿Eso qué significa? Si uno mira esta descomposición, esta manera de escribir A, se da cuenta que esto en realidad es un cambio de base. Y lo que uno quiere es encontrar una nueva base, B1 hasta Bn, y números lambda, tal que en esa nueva base, y cuando digo esa nueva base es tanto en la partida como en la llegada, la matriz representante de A, en realidad de la transformación A por X, sea D y sea diagonal. Ese es el objetivo. ¿Y por qué eso? Porque facilita los cálculos de potencias de A, que es lo principal de esta parte del curso. ¿Ya? Entonces, recordemos entonces que necesitamos encontrar los vectores de 1 hasta Bn, que forman una base, y los números lambda 1 hasta lambda n, que son los llamados valores propios que están asociados a estos vectores. Entonces la ecuación que aparece fuertemente es esta que está acá, que es la ecuación de vectores y valores propios, que dice que un vector distinto de 0 es vector propio si A por B es proporcional a B. A por B es exactamente lambda B, así que en esa dirección la matriz A solo se mueve en esa línea, así que amplifica B por algo, y el algo se llama lambda, que puede ser positivo, negativo, puede ser cero incluso, ¿no? El vector no puede ser cero, pero lambda puede ser cero. Y eso es para nosotros un vector propio, que es justo las ecuaciones que andamos tratando de resolver. El hecho que la matriz sea diagonal es exactamente estas ecuaciones, porque la imagen del primer vector quiero que sea proporcional al primer vector, si es que quiero que la matriz D tenga la primera columna un número y el resto cero. Y si quiero que la imagen del segundo vector sea proporcional al segundo vector, es lo mismo que decir que los coeficientes son 0, un número y todo el resto 0. O sea que es la segunda columna de D, y así sucesivamente. Así que decir que la matriz representante es diagonal es lo mismo que decir todas estas ecuaciones que están acá. Eso era un punto que insistimos bastante en la clase pasada. Y nos vamos a ir dando cuenta qué significa estos dos tipos de incógnitas, los vectores propios y los valores propios, que son de naturaleza muy distinta. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Quiero buscar un diagrama para insistir en aquello. No sé si tienen preguntas de esa parte. ¿Por qué el problema de descomponer como P por D por P a la menos 1 tiene que ver con cambio de base y tiene que ver con llevar la matriz a una diagonal? Entonces, eso lo explica súper bien este diagrama. Recuérdense que en matriz representante hay una transformación. Aquí la transformación es T de X igual a por X. Y ya discutimos bastante que esa matriz A es la matriz representante con respecto a la base canónica. Así que hay una confusión completa entre T de E, la transformación T, y la matriz A con respecto a la base canónica, simplemente multiplicar por A. Pero yo quiero simplificar A, y para ello voy a hacer un cambio de coordenadas, y el cambio de coordenadas es encontrar una nueva base, como acá. Y es la misma en la partida y en la llegada, porque quiero que tengamos P y P a la menos 1, este es P,
y P a la menos 1 en el otro lado. O sea, si quiero que P sea la matriz que va desde A tilde hasta A, P a la menos 1 va a ir de A en A tilde. Así que una es la inversa de la otra. ¿Por qué denoto P y P a la menos 1 y no al revés? Bueno, da lo mismo, pero esencialmente porque P es fácil de calcular. Cuando yo tengo la base canónica en la llegada, eso es más fácil de calcular que cuando tengo la base canónica en la partida, ¿no? Porque al tener la base canónica en la llegada, lo que tengo que expresar son vectores en términos de la base canónica, y eso es súper directo. De hecho, la matriz P, sus columnas son los vectores de la base A, directamente. Y la diagonal D es los valores propios de cada uno de esos vectores propios, ¿no? Entonces, si descubro la base A tilde, el P es simplemente poner los vectores como columnas, el D son los valores propios, y probablemente tendré que calcular P a la menos 1. Y eso es todo el cálculo, pero el cálculo complicado son los valores y vectores propios. Ya, estábamos haciendo 3 ejemplos, y cada ejemplo tiene su gracia. Un detalle es que para encontrar los valores y vectores propios, la clave está en darse cuenta que si tengo que resolver la ecuación, esta que está acá, A por B igual lambda B, entonces paso restando el lambda B al lado izquierdo, eso me queda A B menos lambda B igual a 0, y eso lo puedo escribir como una matriz por el vector. Entonces factorizo por B. Acuérdense que el producto de matrices es distributivo. Así que me queda que la matriz que aparece es A menos lambda veces la identidad, o sea que solo modifico A en la diagonal. Y como sé que B no puede ser 0, porque B es un vector que va a estar en una base, así que no puede ser el vector 0. El vector 0 satisface esa ecuación, pero no me sirve de nada. Entonces, la matriz A menos lambda I multiplicada por B me da 0, quiere decir que esa matriz no puede ser invertible. Y esa es la clave. La clave es darse cuenta que esta ecuación de valor y vectores propios exige que la matriz A menos lambda I no sea invertible. Así que este es el punto más importante tal vez de lo que vimos ayer. Darse cuenta que para encontrar los lambda, fíjense que ahí ya el B no está, ¿eh? Pero es una ecuación rara, porque es ¿cómo sé que la matriz A menos lambda I no es invertible? ¿Ya? Eso lo vamos a ver hoy día. Ya, una vez que tengo una ecuación de los valores propios, digamos que los podemos calcular, y entonces tengo que volver a esta ecuación de acá. Digamos que ahora ya conozco lambda. Entonces, si conozco lambda, entonces conozco los coeficientes de este sistema, y el B es la solución de un sistema lineal, así que eso ya sé cómo resolverlo. Simplemente el algoritmo de Gauss, ¿ya? La parte dura es encontrar los lambda, porque una vez que conozco el lambda, como ecuación en B es una ecuación, es un sistema lineal simplemente, ¿ya? Así que eso es súper eficiente para resolver. Ya. Partimos con matrices de 2×2, porque para matrices de 2×2 hay una buena manera de decir cuándo una matriz es invertible o no es invertible. Y eso depende de lo que se llama el determinante. Y el determinante es este producto cruzado de estas dos diagonales que tiene una matriz de 2×2. Así que es E por H menos F por G. Si ese número es distinto de 0, la matriz es invertible. Si ese número es 0, la matriz no es invertible. Y uno se demora un ratito en probar que eso es así. Es simplemente escalonar la matriz B y darse cuenta que cuando ese número es distinto de 0, la matriz está escalonada, tiene diagonal distinta de 0, así que es invertible. Y si ese número es 0, quiere decir que la matriz al escalonarla tengo una fila de ceros abajo. Ya, ¿cómo se aplica eso? Entonces, yo tengo la matriz 1, 1, 1, 1, esta matriz de acá, esta es la matriz A del primer ejemplo, y quiero calcular los valores propios. Entonces le voy a restar lambda veces la identidad, y me da esta matriz que está acá. Por lo tanto, esa matriz quiero saber cuándo es no invertible. O sea, cuándo su núcleo tiene algo distinto de 0, o sea, cuándo hay un vector propio, que no es 0. Ya, entonces, para ser no invertible, en una matriz 2×2, tengo que hacer el producto este determinante, y me da un polinomio grado 2
En general, en una matriz 2×2 siempre me va a dar un polinomio de grado 2, eso es más o menos fácil de darse cuenta. Y lo igualo a 0 para encontrar sus raíces. Con eso impongo que el determinante de esta matriz A menos lambda I sea 0, o sea, esa matriz no puede ser invertible, y voy a tener vectores propios. Entre paréntesis, ese polinomio que aparece 1 menos lambda al cuadrado menos 1 se va a llamar el polinomio característico de esta matriz A. Y cada matriz tiene su polinomio asociado. Siguiente paso es calcular las raíces. Bueno, para polinomios de grado 2 no hay problema, hay una fórmula esencialmente, o completar cuadrados, que es lo que hicimos acá. Y tenemos que hay dos raíces, una es 0 y la otra es 2. ¿Ya? Entonces ahora pasamos a la etapa siguiente, que es calcular los vectores propios. Entonces parto con lambda 1 igual a 0 y veo cuántos vectores propios tiene. O sea, la ecuación es a por b1 igual lambda 1 por b1, reemplazo lambda 1 que es 0, me queda a por b1 igual 0. O sea, 0 puede ser valor propio. Y necesito encontrar a alguien en el núcleo, para eso escalono esa matriz. Entonces me queda justo la matriz A. Si lambda igual 0 es vector propio, quiere decir que la matriz A no puede ser invertible, y voy a escalonar esa matriz. Y me da la matriz que está acá, 1, 1, 0, 0, descrito por filas. Y bueno, ahí tengo una variable libre. Eso tengo que acordarme de sistemas lineales. Tengo una variable libre. Típicamente dejo y libre, la segunda variable libre, y despejo la primera. Y me queda que todos los vectores propios son proporcionales al menos 1, 1. Así que esencialmente tengo un solo vector propio. Bueno, cada vez que tengo un vector propio, 10 veces el vector propio sigue siendo vector propio. Eso es más o menos fácil de darse cuenta. Pero, ¿por qué digo que tengo uno solo? Porque todos los demás son dependientes de ese. Hay una pregunta por ahí, me parece. Joaquín, querías hacer una pregunta, parece. Ah, sí, profe, o sea, más o menos el procedimiento es parecido cuando sacamos esto del KER, ¿o no? Porque Claro. igual lo asociado a la variable libre, Sí, era muy pues, parecido. es un KER. Exactamente lo que estamos calculando es un KER. O sea, volvemos al principio, pero no es de la matriz A en general, sino que de la matriz A menos Ah, lambda por claro. I. Ahora, en este caso coinciden porque lambda es 0, así que A menos 0 por la identidad es A. Así que al menos Claro. para lambda 1 igual a 0 es lo mismo, pero para lambda igual a 2 ya no es lo mismo, porque le resto dos veces la identidad. Acuérdense que hay que restar en toda la diagonal, no se olviden de eso. ¿Ya? Y en este caso, entonces, A menos dos veces la identidad de la matriz que está acá, la escalono. Obviamente esa matriz no es invertible, así que al escalonarla tengo que ver una fila de ceros. Eso ya lo sé. Si no llega una fila de ceros, quiere decir que algo hice mal, que el 2 no es valor propio. Así que eso es una manera de verificar si hice el cálculo bien de los valores propios. Ya, en este caso tengo, bueno, dejo de nuevo y libre, despejo x, y todos los vectores propios asociados a lambda igual a 2 son proporcionales a un vector dado, el 1, 1. Podría escoger el vector 2, 2, pero cuando escojo ya uno, todo el resto no me sirve, porque todo el resto son dependientes de ese que escogí. ¿Ya? Así que pueden escoger el que quieran, da lo mismo. Yo escogí el 1, 1, en otras ocasiones vamos a escoger el normalizado, es decir, dividir por raíz de 2, porque tiene sus ventajas, pero por ahora, cualquiera, el que quieran. No pueden escoger el 0, 0, eso sí, y igual 0 no sirve, porque B2 quiero que sea de una base. Y la etapa siguiente es saber si estos dos vectores que obtuve, el menos 1, 1, que es asociado a lambda 1 igual 0, y el 1, 1 asociado a lambda igual a 2, y en ese orden los voy a dejar. Dejo un vector propio, otro y sus valores propios correspondientes. Si eso es una base. Bueno, en este caso es fácil ver que es una base, porque uno no es proporcional al otro. De hecho, estos dos vectores son perpendiculares. Y vamos a hablar un poquito de ortogonalidad en algunas clases más, en una o dos clases más. Ya. Así que logré todo el objetivo. Tengo dos valores propios, dos vectores propios, y son una base. Y por lo tanto la matriz A se descompone como P por D por P a la menos 1, donde P es la matriz de pasaje de esta base nueva a la base canónica, y por lo tanto las columnas son los vectores propios, y los puse en un orden, donde puse uno primero, el otro después, y en ese mismo orden tengo que poner los valores propios
en la diagonal. ¿Mm? Mismo orden. Si desordeno la diagonal, no me va a servir. Porque acuérdense que el orden viene dado porque decidí que un vector era primero y cuando ese vector va primero, la imagen de él es proporcional a ese vector. Y esa cantidad de proporcionalidad va a ir en la diagonal de la primera columna. Así que el 0 va a ir en la primera columna si es que puse el primer vector menos 1, 1. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ya? Entonces, hay algo bastante mecánico, es, al menos para matrices 2 por 2 es calcular el polinomio característico, o sea, el determinante A menos lambda I, ver las raíces, para cada una de las raíces calcular vectores propios, y finalmente ver si los vectores propios me forman una base. ¿Ya? Eso es todo. Al menos para matrices 2 por 2 es más o menos fácil. Bueno, y aquí está la aplicación. Si yo quiero calcular A a la 100, el 100 se transmite a la diagonal. O sea, elevar a la 100 esta diagonal, que es simplemente cada término de la diagonal se eleva a 100. Así que 0 elevado a 100 es 0, 2 elevado a 100 me queda 2 elevado a 100. Así que tengo una manera de calcular A elevado a 100 súper rápido. Y A elevado a 1.000.000 también, si quiero. No tengo que multiplicar 1.000.000 de veces A. Se transmite la potencia a la diagonal. ¿Sí? Esa es la ventaja. Es por eso que estamos haciendo esto. Ya. Y entonces un consejo, si ponen vectores propios en un orden, los valores propios en el mismo orden. Eso es todo el consejo. Veamos un ejemplo 2. Un ejemplo donde tengo una matriz A, de nuevo, a coeficientes reales, que es un poquito distinta a la anterior, es 0, 1, menos 1, 0. De nuevo calculo el polinomio característico, que es el determinante A menos lambda I. Entonces le resto lambda a toda la diagonal, me queda esta matriz que está acá. Y su polinomio característico es multiplicar esta diagonal y restarle la otra, así que me queda lambda cuadrado más 1, y eso igualado a 0, porque quiero encontrar aquellos valores de lambda que hacen este determinante 0, o sea, a menos lambda i no es invertible, es la ecuación principal de valores propios. Me da dos raíces complejas, más menos i. Entonces, fíjense, aun cuando la matriz A es real, los valores propios, o sea, los valores que van a aparecer en esta descomposición son los dos complejos. Son la raíz de 1 y la raíz de menos 1, perdón, las dos raíces de menos 1. Los vectores propios los calculamos de nuevo, o sea, fijamos uno de los valores propios, el primero en i, digamos, y buscamos una raíz, un elemento del núcleo, a menos i por la identidad por b1 igual 0. Bueno, eso es escalonar una matriz. La matriz tiene números complejos, esencialmente lo mismo, porque los números complejos es un cuerpo, así que escalonar significa que hay que dividir y sumar cosas, nada más. Multiplicar y sumar es todo lo que uno tiene que hacer. Y dividir, obviamente. Entonces voy a multiplicar la primera fila por algo, se la sumo a la segunda para eliminar, y de inmediato el segundo coeficiente yo sé que tiene que dar 0, si es que calculé bien los valores propios, porque la matriz esta no puede ser invertible, tiene que tener una fila de ceros. Ya. Entonces, de nuevo, como siempre, despejamos, y lo dejo libre y x se despeja. Profe, Sí, en esta matriz, como es de 2 por 2 nos queda una fila de ceros, pero en una claro, matriz más grande es al menos una. al menos una, claro, al menos una. Y Recuerda después, que lo que tienes es que algún pivote es 0. Algún pivote al final te queda 0. sí. Ya. Lo que probamos, y a lo mejor no te recuerdas mucho, pero lo que probamos es que si tengo un 0 en este punto de la diagonal, el próximo también es 0 siempre. Mm, Eso lo probamos. Y quiere decir que este 0 que está en la diagonal, si está escalonada, ese 0 se transmite hasta el final. mm. Ah, ya, no me Fíjate, acordaba. fíjate, si tengo este 0 en la diagonal y tengo el elemento de al lado, si este no es 0, con este borro el de abajo. ¿Te das cuenta? Entonces este de abajo tiene que ser 0. Pero si este resultó ser 0, y este no es 0, los puedo intercambiar.
los permuto. Así que siempre en una matriz, cuando aparece un 0 en la diagonal, en la escalonada eso se transmite hasta el final. Así que la última fila, sí o sí, es 0. Entonces, si terminaste de escalonar, la última es 0 cuando no es invertible. Ya, vale, profe. Ya, entonces ahora dejamos, como siempre, una variable libre, despejamos la otra, así que ahora todos los vectores son proporcionales al menos i1. Entonces tenemos vectores complejos. Hacemos lo mismo con el otro valor propio, y ya a esta altura avanzamos un poco más rápido. Tenemos otro vector propio, el i1, este que está acá, asociado a el otro valor propio que era menos i. O sea, la matriz A, que es una matriz real, se puede escribir como una matriz P por una diagonal por P a la menos 1. Y la matriz P y la diagonal son complejas. O sea, no hay nada que hacer. No hay otra manera de descomponer A como P por D por P a la menos 1. No se puede. Recuerden que las ecuaciones que estamos deduciendo para los valores propios que están acá son necesarias. Así que no hay otros valores posibles que vayan en esa diagonal. Ahora, poco importa si estos son complejos o no, porque el computador no va a tener ningún problema en multiplicar números complejos. Así que conceptualmente hay que abrirse a eso. ¿Y de qué me sirve? Me sirve que puedo calcular potencias de A. Entonces, A cuadrado, acuérdense que hace P por D por P a la menos 1, por P por D por P a la menos 1, o sea, los P y P a la menos 1 se cancelan. ¿No? Acuérdense que A cuadrado es P de P a la menos 1. Perdí el lápiz y estoy escribiendo con el dedo, por si acaso mi letra no sale muy buena. Ya, aquí me quedo con una pequeña escoba, voy a borrar este P. Después lo voy a escribir de nuevo. P a la menos 1. Para que se recuerden, esto se cancela en la identidad y me queda P por D cuadrado por P a la menos 1. Esa era toda la gracia. Sí, esa es una gracia que hay que acordarse. ¿Por qué busco esta descomposición P por D por P a la menos 1? Porque cuando calculo potencias, se cancela justo el P a la menos 1 con el P siguiente. Y quedan solo potencias de D. Si quiero calcular A a la 100, solo van a quedar potencias de D a la 100. Los P y P a la menos 1 no van a cambiar. Borremos esto, que ya está más o menos explicado. Bueno, en este caso hicimos el cálculo de cuáles eran las potencias de A. Nos damos cuenta que A cuadrado, bueno, es calcular las potencias de I y de menos I. Nos damos cuenta que A cuadrado es menos la identidad. Aquí falta un menos, por supuesto. Menos la identidad. El A cubo es menos A. Bueno, si A cuadrado lo multiplico por A me va a dar menos A, eso es más o menos obvio. Y el A a la cuarta vuelve a ser la identidad. Así que me queda que las potencias de A se empiezan a repetir. Ahí está este ciclaje de potencia. Eso es típico cuando uno tiene números complejos. Los números complejos rotan y además crecen o decrecen. Porque eso también lo explicamos en la clase pasada. Ya, finalmente hagamos un tercer ejemplo de otra matriz, de 2 por 2, muy parecida a la anterior, que es 1, 1, 0, 1. Esta es una matriz que ya está escalonada, que es invertible, pero vamos a ver que no es diagonalizable. Así que voy a comentar sobre invertibilidad y diagonalización, que no tienen nada que ver. Pero puede ser un comentario más grande al final. Ya, volvemos a calcular el polinomio característico. Es 1 menos lambda cuadrado menos 0. Este 0 acá anula el término cruzado. Y por lo tanto me queda 1 menos lambda cuadrado. Es un polinomio de grado 2. ¿Cuáles son las raíces? ¿Y por qué hablo en plural? Porque un polinomio de grado 2 tiene que tener dos raíces. Parece que tuviera una sola. Pero esto tiene dos raíces. No es z raíces, es dos raíces. Dos raíces. Las dos raíces son lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 1.
Parece que estuviera haciendo un chiste, pero lo que significa esto es que la raíz lambda 1 igual a 1 es múltiple, tiene multiplicidad 2. ¿Y con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que, bueno, un polinomio de grado 2 es como una parábola. Eso es una parábola que tiene dos raíces distintas. Y esta es una parábola que tiene una raíz doble, ¿no? Es como el límite de parábolas que tienen dos raíces. El teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio a coeficientes complejos o coeficientes reales, todo polinomio de grado n tiene n raíces, dice que tiene n raíces contando sus multiplicidades. Así que algo que va a jugar un rol fundamental en lo que sigue es que las multiplicidades juegan un papel en que la matriz sea o no diagonalizable, ¿ya? Hasta el momento hemos tenido matrices, los dos primeros ejemplos, tienen dos valores propios distintos y terminaron ser diagonalizables. Ese es un teorema. Si una matriz tiene todos sus valores propios distintos, o sea que no hay multiplicidades, de inmediato es diagonalizable. Y este ejemplo me dice, tengo una matriz con una multiplicidad 2 y no es diagonalizable, ¿no? Bueno, hay matrices con multiplicidad que sí son diagonalizables y hay otras que no lo son. Así que saber si es diagonalizable o no, no es solo mirar las multiplicidades. O sea, si tiene multiplicidad simple, perfecto. Si todos los valores propios son distintos, perfecto, diagonalizable. Pero si alguno es múltiple, no lo sé. Puede que sea, puede que no lo sea. ¿Mm? Preguntas sobre esto, porque esto va a empezar a jugar un rol importante. Entonces voy a repasarles un poquito de polinomios, probablemente al final de la clase. ¿Podría repetir eso, profe, de la parte donde decía que todos los valores propios son distintos, Sí. entonces A es diagonalizable, y del otro lado también se tiene? No, ¿Cómo opera ahí? Que no me quedó muy claro. claro, mira. Por ahora, esto es solo en base a ejemplos, ¿eh? Los dos ejemplos que hemos visto, si uno se da cuenta, en estos dos ejemplos, para la matriz 1, 1, 1, esta, para esa matriz, los dos valores propios fueron 0 y 2. Ya, tiene valores propios distintos. Perfecto. La matriz, la segunda matriz, que es 0, 1, menos 1, 0, esta matriz tiene un polinomio característico y tiene dos raíces complejas distintas. Así que las dos matrices tienen raíces complejas distintas. Una son 0 y 2, y la otra es i o menos 1. ¿Ya? Y vamos a ver que un teorema es que si una matriz de tamaño n, en este caso n es 2, si una matriz de tamaño 2 tiene dos valores propios distintos, entonces diagonalizable el tiro. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que si una matriz tenga valores propios repetidos, no sea diagonalizable, ¿no? Esto solo lo implica. Si tiene valores propios distintos, entonces diagonalizable. No es un sí, solo sí. Ya. Lo que vamos a ver en este ejemplo 3 es que cosas pueden andar mal. En este ejemplo 3 tenemos un solo valor propio con multiplicidad 2. Vamos a empezar a hablar de multiplicidad entonces. Eso significa que el polinomio se anula y la derivada del polinomio se anula. O sea, cuando la raíz aparece doble, es porque pasa esto que dijimos acá, ¿no? Lo que pasa es que P se anula, pero también se anula la derivada es 0 acá. ¿No? Eso significa que sea una raíz doble, y una raíz triple es que P, P' y P segunda se anulan. ¿Ya? Ya, dejemos eso para el final de la clase. Más detalle. Ya. Pero lo que tenemos que fijarnos de aquí en adelante ahora son las multiplicidades, porque eso va a jugar un rol. Ya. Entonces seguimos, tenemos un solo valor propio, bueno, a lo mejor me aporta dos vectores propios, yo no lo sé. Entonces hagamos el cálculo. Entonces lambda 1 es 1, a menos lambda 1 es la matriz que está acá, esa ya está escalonada, así que no tengo que hacer nada. Acuérdense que quiero calcular el núcleo de esto. Y eso me dice, ¿cuál es la solución de eso? Fíjense que, de manera maldita, el 0 está en el pivote de la primera
columna, así que cuidado. No tengo elección de dejar una variable libre y despejar otra. Hay una sola que se puede dejar libre. ¿Cuál de las dos se puede dejar libre? Si esta es X y esta es Y, digamos. Ahí quería libre X. Claro. Y no puede quedar libre porque no puedo despejar X. Profe, Sí. nosotros decimos que es núcleo porque se iguala a cero para que no sea invertible, ¿no es cierto? A ver, hay dos ceros acá. Uno, el determinante de esta matriz tiene que ser cero para que no sea invertible. Y el otro cero es que quiero encontrar soluciones de A por B igual lambda B. Déjame escribir eso. Ya. Entonces, eso es un núcleo. A ver, déjame eso y te lo digo en un segundo, ¿ya? Porque no me deja meter más páginas esta cosa. Voy a abrir otro cuaderno. Entonces, lo que ando buscando es, soluciones de A por B igual lambda B. Que si te acuerdas, lo que hicimos fue restar. Pasamos a la izquierda y pusimos 0. Así que es un núcleo. Es el núcleo de la matriz A menos lambda I, la identidad. Es el núcleo de esta matriz. Porque esto lo puedo escribir así. Otra transformación más. Factorizo por B. A menos lambda la identidad. Por B igual 0. Entonces B está en el núcleo de esa matriz. Es por eso que estoy escalonando. Porque necesito calcular no el núcleo de A, sino el núcleo de A menos lambda la identidad. Y reemplazo lambda igual a 1, así que me queda una matriz con números. Y ahora debería escalonar, pero esta matriz ya está escalonada. ¿Sí? Es por eso que estoy buscando núcleos. Porque la ecuación AB igual lambda B al final es un núcleo. No de la matriz A, pero de una matriz relacionada. Ya, aquí tengo que dejar X libre, no puedo dejar Y libre y despejar X porque ese 0 no me permite despejar X. Así que Y0, X libre, así que son todas de la forma X0, o sea, X por 1, 0. Y tengo una sola variable libre, un solo vector propio, independiente, no me da para tener una base de vectores propios. Primero, no hay otros valores propios posibles, el único valor propio es el 1, porque eso ya lo sabemos, sacando las raíces del polinomio característico me da los únicos posibles valores propios, los únicos posibles que hacen que A menos lambda veces la identidad sea no invertible, o sea que la ecuación A por B igual lambda B tenga una solución B distinta de 0. Y entonces tengo un solo valor propio que es 1 y no me da. Tengo un solo vector propio independiente. Así que no se puede diagonalizar. No hay manera. Dudas acá, porque este es un ejemplo importante. Ahí es como que se podría decir que faltan vectores. Claro, te falta un vector propio más. No te da. Porque para la matriz de 2 por 2 necesitábamos dos vectores, ¿no es cierto, profe? Claro, para la matriz de 2 por 2, como estoy en R2, necesito una base R2, tiene que tener dos vectores. En R3 van a estar tres vectores propios y así va creciendo, ¿no es cierto? Así que esta matriz no es diagonalizable. Ya, antes de pasar a lo que es determinante, voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Necesito una hoja más. Al principio voy a borrar una hoja porque esto ya lo tengo en otras partes. No, voy a abrir otro cuaderno. Voy a abrir un borrador. Ya. Ya. Entonces veamos, cosas importantes. A, porque quiero que sea P por D por P a la menos 1. Porque quiero que A cuadrado sea P por D cuadrado por P a la menos 1. Y en realidad a la N. Tengo un N acá. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Segunda cosa. Esta ecuación de ahí es lo mismo que decir que A por BK
es lambda K de K. Si es que P es B1 hasta Bn, o hasta Bm, que es el tamaño de la matriz, ¿eh? Y D es lambda 1 hasta lambda m. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que me determina todo. Y en esa ecuación necesito que las soluciones sean columnas de una matriz invertible, o sea que las soluciones tienen que ser una base. No, si no son todos LI, la matriz P no puede ser invertible. Ya, entonces necesito una base. En particular, los B, K no pueden ser cero. Entonces tengo que estudiar esta ecuación, lambda K, B, y B distinto de cero. Borremos el lambda K, sino que tengo que encontrar para qué números lambda eso tiene solución. Hay un vector no cero que hace que eso tenga una igualdad. Entonces, como pasando, restando, veo que esto es lo mismo que A menos lambda I por B. Eso tienen que convencerse que es lo mismo, ¿eh? Este paso que a lo mejor yo paso muy rápido por él, me parece trivial, a lo mejor alguien no lo está viendo. Pero simplemente restar y factorizar, ¿no? Porque eso requiere un cierto manejo con matrices. Si tengo una matriz cuadrada, tal que un vector B no cero, esa matriz por beta da cero, eso sí y solo sí, esta matriz no puede ser invertida. No invertida. Así que ahí tienen que revisar cuando hicimos núcleos, al principio casi del curso. Cuando una matriz cuadrada no es invertible. Cuando el núcleo, o cuando la ecuación, la matriz por B igual 0, tiene una solución distinta de 0. Pero recuerden que no es la matriz A, es la matriz A menos lambda I. Ya, y eso determina el lambda. Ahora, ¿cómo pongo en ecuaciones el hecho que A menos lambda I no sea invertible? Eso va a requerir introducir una cosa que se llama determinante, que es lo que vamos a ver esencialmente en el resto de la clase. Pero les quiero comentar sobre invertibilidad y sobre diagonalización. La matriz 1, 1, 1, 1 vimos que era diagonalizable. Tiene dos valores propios distintos. Diagonalizable. Pero no es invertible, porque cuando la escalonan, les queda una fila de cero. Las dos filas son proporcionales, las dos columnas son proporcionales, tiene un núcleo distinto del cero. Hay mil maneras de darse cuenta que es no invertible. La matriz 0, 1, menos 1, 0 es diagonalizable en C, pero es diagonalizable y es invertible. Así que por ahora, diagonalizable e invertible no pasa nada, porque tengo una diagonalizable que no lo es y una diagonalizable que sí lo es. Y la matriz 1, 1, 0, 1 termina este ejemplo, porque aquí tenemos no diagonalizable, invertible. Profe, Sí, ¿tiene que ver entonces con las raíces complejas o no hay que no, ver? no. ¿No? Estas dos primeras tienen que ver con multiplicidad de raíces. O sea, los tres ejemplos tienen que ver con multiplicidad. Los dos primeros son simples. Y en el último son dobles. Y en el caso doble puede que sea, puede que no sea. Y depende de si alcanzan los vectores o no. Claro. Por ejemplo, esta es otra no diagonalizable. Los valores propios son los dos ceros por multiplicidad 2, digamos, hay una raíz doble. No es diagonalizable y no invertible. Así que están todos los casos. Saber si una matriz es diagonalizable o no es mucho más difícil que saber si algo es invertible o no. Para la invertibilidad tenemos un algoritmo súper potente que es el algoritmo de Gauss. Es muy eficiente, escalonan y se dan cuenta si la matriz es invertible o no. ¿Ya? Eso es un problema, la invertibilidad es un problema. La diagonalización es otro. Y la diagonalización es un problema muchísimo más difícil.
Y no tienen que ver. Ya. Les adelanto algunas de las cosas que vimos, que les he mencionado, es que si una matriz tiene valores propios distintos, o sea, todos son distintos, tiene n, entonces diagonalizable. Pero al revés, lo siento, pero no sabemos. Depende. O sea, hay matrices que tienen valores propios múltiples, pero que son diagonalizables. Por ejemplo, la matriz diagonal 1, 1, 0, 0. Esa ya es diagonalizable. ¿Cómo se escribe eso? Identidad por D por identidad menos 1. Y la identidad ID igual I menos 1. Son todas iguales. 1, 0, 0, 1. Es trivial esto, ¿eh? Este es el P. Este es el P a la menos 1. Son todas identidades. Esta tiene valor propio lambda 1 igual a 1 multiplicidad 2. O sea, esa matriz tiene un solo valor propio, que es 1, y la base de vectores propios es la base canónica. Si uno toma la identidad y multiplica por el vector 1, 0, me da el vector 1, 0 que es proporcional al mismo, y la imagen del 0, 1 es el 0, 1 que es proporcional al mismo. Así que tiene una base de vectores propios. Un solo vector, un solo valor propio de multiplicidad 2, y tiene dos vectores propios. Pero sin embargo, este ejemplo, que ya vimos, lambda igual a 1 multiplicidad 2, y no tiene base de vectores propios. No tiene base de vectores propios. Pongamos vectores propios porque VP puede significar valores propios. De vectores propios. Profe, me entró una duda con la materia pasada. Ya, Que usted dijo que para que sea base necesitábamos dos vectores, ¿no es cierto? sí, en R2. Claro, o sea, pero ahí el cardinal de la base sería 2, pero la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4, entonces hay un teorema ahí que no me calza. ¿O estoy A ver. mal? Son dos cosas distintas. Mira, las matrices de 2 por 2, una matriz de 2 por 2, A, manda elementos de R2 en R2. Esta es una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Las bases las buscamos en R2. Es el espacio donde la matriz actúa que quieres retorcerlo de manera que la matriz A se transforme en diagonal. Así que lo que busca son bases de R2. ¿Ya? Ah, ya. O sea, no es una base de la matriz, claro. Claro. Eso no dice, y es lo que tú me estás diciendo, la matriz, por otro lado, es un elemento de la matriz de 2 por 2, y este espacio tiene dimensión 4. Ya, ¿Ya? Ese es otro problema. ya, perfecto. Lo que quiero es mover R2, donde la matriz A actúa de manera natural, o sea, A multiplica por vectores de tamaño 2, y quiero cambiar R2 un poco, o sea, encontrar una base nueva, para que esa matriz A sea diagonal. Se transforme en una diagonal. Ya, Así que es R2 el que quieres cambiar, no la matriz en sí misma, en el espacio de las matrices que tiene dimensión 4, no. El problema es cambiar R2. ya. Muchas gracias, profe. Me aclaró la duda. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos? El problema que enfrentamos es cuando A, si yo les doy una matriz A de 5 por 5, ¿qué números lambda hace que A menos lambda I no es invertible? Ese es el problema que enfrentamos. Porque eso me da los valores propios. ¿Mm? Entonces, ¿cómo escribo eso en una ecuación? Una matriz que depende de un parámetro, y si se acuerdan, escalonar con parámetros es una tortura. De hecho, es difícil. De hecho, en un computador no se puede hacer. O sea, un computador puede hacer eso para matrices muy pequeñas. O sea, puede hacer trabajos
literales. Pero si ya le pone una matriz 10 por 10, imposible, no lo va a poder hacer. O sea, no tiene capacidad de cómputo suficiente para hacerlo. ¿Y por qué es el problema? Porque cuando uno trabaja con un literal como lambda, lo que se produce son cada vez polinomios más y más complejos. Entonces, determinar los valores, de hecho, no es posible. Vía esta automática. Ahora, sí, desde un punto de vista teórico, sí lo podemos resolver, y eso se llama el determinante. Ahí les voy a convencer de que, bueno, es una solución, pero no es la que, no es la que finalmente uno usa en la práctica, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico sí es lo que es lo que se hace. Entonces, lo que vamos a estudiar un poquito es esta función que se llama determinante, que al menos para la matriz de 2 por 2 apareció naturalmente, porque quiero saber cuándo una matriz de 2 por 2 no es invertible, y eso es un cálculo que hay que hacer con las diagonales. ¿Y cómo se generaliza eso para matrices de 3 por 3 y en general? Bueno, lo que ando buscando es una función, que voy a llamar determinante, que me resuelva este problema. ¿Cuándo A es o no invertible? Si A es invertible o no. Entonces, quiero que el determinante sea 0 cuando la matriz no sea invertible. Y sí, y solo sí. Eso es lo que ando buscando. Una función que me diga... ¿Mm? Eso es por definición, Sí, el determinante sí. Ahora, hay varias funciones, ¿no? Porque si tú me das una, yo te digo, el cuadrado de eso también satisface esto. ¿Cierto? Si la función determinante fuera 0, le doy al cuadrado, el determinante al cuadrado también es 0, y es 0 sí, solo sí, el determinante es 0. Así que no hay una única función que haga esto. Esa es la primera cosa que uno se da cuenta. De hecho, la siguiente función, que no sirve para nada, pero es una función, dice, tome la matriz A, ¿es invertible? Asígnale 1. ¿No es invertible? Asígnale 0. Esa función toma dos valores nomás, el 1 y el 0, en cada matriz, me va a decir cuándo es invertible y cuándo no, ¿cierto? Porque si veo que es un 0 ese número, la matriz no es invertible. Es un 1, sí es invertible. Esa función no tiene gracia, no es calculable. Yo ando buscando una función que tenga esa gracia, que diga, no es invertible si solo si la función de la matriz es 0, pero que se pueda calcular. O sea, que se pueda calcular algebraicamente mirando los coeficientes de la matriz. Ese es el problema. Y si uno impone algunas restricciones sobre esta función, cómo quiere que actúe, hay una sola. Eso es un bonito teorema. Podrían verlo, está casi esbozado en el curso, que hay una sola función que satisface 3 o 4 propiedades algebraicas y que tiene esta propiedad que el determinante 0 sí, solo sí, la matriz no es invertible. ¿No? Y esa función se llama el determinante. Y parte así. Bueno, el determinante de un número, porque hay matrices de 1 por 1, es A, simplemente. ¿Ya? Entonces el número invertible, si solo sí, su determinante es A, no es 0. Podría haber escogido el módulo de A, pero el módulo de A no es una función lineal. ¿No? Ando buscando que el determinante sea algo lineal. Ya. El determinante para una matriz de 2 por 2 es AD menos BC. Después de un rato uno se da cuenta que se verifica los axiomas que quiero que verifique. Y además me dice cuándo la matriz es invertible o no, simplemente mirando si ese número es 0 o no. ¿Ya? Pero la matriz de 3 por 3 la cosa se empieza a complicar. Y aquí está la fórmula determinante desarrollado por la primera fila. Vamos a entender qué significa desarrollar el determinante por una fila, por una columna, etc. Y tiene la forma siguiente. Primero se reduce a determinantes de tamaño 2. O sea que esto es una definición inductiva. Para calcular determinantes de tamaño 3 por 3, voy a calcular determinantes de tamaño 3, de tamaño 2. ¿Ya? Segundo, tiene esta estructura. Participan los números A, B y C de manera especial porque
Eso significa que estoy haciendo determinante por la primera fila, o sea que voy a usar la primera fila para el desarrollo. Entonces aparecen A, B y C. Estoy tratando de escribir lo que está escrito, ¿eh? No estoy tratando de justificar por qué esa es la fórmula. Simplemente describir lo que está escrito. Ya. Entonces, bueno, entonces participan el A, B y C, que son la primera fila. Y después, acompañados acá, A, B y C, hay dos cosas. Una es un signo, donde el signo de A es positivo y el signo de C es positivo, y el signo de B es negativo. ¿Ya? Y el último ingrediente es que lo que acompaña a A se obtuvo de borrar la fila y columna correspondiente a la. Así que lo que hice fue borrar esta fila y esta columna. Y por lo tanto me queda una matriz 2x2 cuando hago eso. Y en la matriz EFHI, que me voy a calcular el determinante 2x2, que ya sé cómo se calcula, así que tengo el primer término. El segundo término es idéntico, en espíritu al menos, es borrar la fila y columna asociada. Entonces borro, me queda la goma. ¿Qué le pasa a esto? Yo pegado. Ya, voy a tener que cerrar. Ya, entonces el segundo término, también borré fila y columna asociada al B, y me queda una matriz de 2x2 que es DFGI, que es la que acompaña al B, y finalmente borro fila y columna asociada a C, o sea, eso y eso, y me queda DEGH, ¿ya? Así que cada uno de 2x2 se va obteniendo borrar fila y columna correspondiente. Se multiplican por los números A, B y C, que es la primera fila, por eso se llama desarrollo por la primera fila. Y los signos van alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Ya, eso es solo descripción, no he dicho nada de por qué es así ni por qué no es así. ¿Eh? Solo describiendo la fórmula. Ya. Entonces, en esta fórmula hay varias, vimos que hay varias cosas que mirar, ¿cierto? Primero están los signos. Los signos parten de la izquierda del 1, 1, como más, menos, hacia el lado y hacia abajo, y se repite después cíclicamente. ¿Ya? Así que pueden ver que el signo tiene esta fórmula. El signo asociado a la posición IJ es menos 1 elevado a I más J. Y van a ver que eso exactamente satisface eso. La posición 1, 1 es positiva, la 1, 2 es negativa, y después la siguiente es positiva y negativa, y así para abajo, y se llena la matriz entera. Así que hay un tópico aquí de signos. Además, está lo que vamos a llamar la matriz A super IJ, que es la matriz que se obtiene de A, de borrar fila I y columna J. O sea, si mi matriz A es esta de 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y borro la fila 2 y la columna 3, como en el dibujo, entonces sería 2, 3. Entonces la matriz 2, 3 es una matriz de 2x2, porque borré una fila y una columna, me queda una matriz 2x2, y que es la matriz que queda de borrar. O sea, el 1, 2, 7, 8. ¿Sí? Dudas en la operatoria, nada más. No quiero que entremos todavía de por qué eso es así, por qué funciona. Dudas en la operatoria. O sea, hay tres cosas que uno tiene que tener en cuenta. Uno, ¿por qué fila o columna desarrolla el determinante? Usa la primera fila, la segunda, la última, no sé. Dos, hay un tema de signos. Y tres, hay un tema de borrar filas y columnas. Entonces veamos una matriz fácil.
esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. ¿Ya? Este es A. ¿Cuánto es el determinante de A? Bueno, alguien diría, bueno, hagamos el desarrollo por la primera fila, si total da lo mismo. No, no da lo mismo. Porque si lo hago por la primera columna, no voy a calcular casi nada. Entonces sería más 1 por determinante de borrar fila y columna. O sea, 4, 5, 0, 6. ¿Cierto? Los dos siguientes son menos, perdón, tiene que ser el signo correcto, pero da lo mismo, menos 0 por algo, este 0 de acá, más 0 por algo, este 0 acá. Me importa mucho lo que es el algo porque esto es 0. En cambio, si hubiera hecho por la primera fila, habría tenido que calcular 3 determinantes de 2 por 2 para llegar a la misma respuesta. ¿Mm? Así que la respuesta es 1 por 4 por 6. Profe, Sí. en el segundo cero quedaría 2306 el determinante. En este segundo de acá, Sí, borra fila y columna. 2, 3, 0, 6. ya. Bueno, 2, 3, 0, 6. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que el determinante es cierto. Háganlo, calcúlenlo por la primera fila y van a darse cuenta que es el mismo número, 24. Da lo mismo, pero dice menos cálculo. Profe, podríamos, por ejemplo, haber ocupado la columna 356 ¿Sí? y hacer el mismo algoritmo. ¿Sí? Pero habrías tenido que calcular 3 determinantes de 2 por 2. Claro. Y con así en forma de diagonal ahí no se podría, o también, ahí no. No, no se pueden usar diagonales. Es Ya, solo filas y columnas. En el ya. desarrollo, fíjate que en esta matriz, por desgracia, no, es un teorema, el determinante es el producto de la diagonal. Ah, claro. Ya. ¿Sí? O sea, si yo tengo una matriz triangular, no es muy difícil darse cuenta. X ceros, T. Entonces T, el determinante T es el producto de la diagonal. Es por inducción, porque el determinante T lo voy a desarrollar por la primera columna, entonces va a ser el determinante de borrar fila y columna. Nada más. Y ahora me queda una matriz más chica, triangular de nuevo. Y tengo que calcular el determinante. Bueno, de nuevo lo desarrollo por la primera columna, me queda este elemento por borrar fila y columna, y así hasta abajo es el producto de la diagonal. sea ¿Sí? inferior o superior. Sea inferior o superior, porque si es superior, o sea, si es inferior, perdón. Entonces, ¿me conviene por la primera columna? No, No. me conviene por la primera fila, Mm, ¿cierto? Entonces me queda este por fila, columna borrada, entonces me va a quedar este, borrar fila y columna, hasta el final. Entonces voy borrando fila y columna, y hago una sola, por cada iteración. Entonces veámoslo más gráficamente, ¿ves? Entonces, veámoslo para una matriz más grande, para que se den cuenta qué es lo que pasa. ¿Cuánto es el determinante de una matriz? 1, 7, 8, 9. Aquí me da lo mismo, pero aquí abajo es 0. ¿Cuánto es? Es 1 por determinante de borrar fila y columna, que es esto. Triangular de nuevo. O sea, si lo desarrollo por la primera fila de nuevo, por la primera columna, perdón, 1 por 7 por borrar fila y columna, me va a quedar 8, 9, 0, y aquí da lo mismo lo que venga. O sea, 1 por 7 por 8 por 9. ¿Sí? O sea, me queda el producto de la diagonal, nada más. ¿Están de acuerdo? Yo no entendí qué hizo ahí como para ir achicando la matriz como para sacar el 1 y después el 7. A ver, pongámosle números porque a lo mejor se entiende mejor.
Entonces vamos a rellenar esto completo. Esta es una matriz triangular, ¿eh? Entonces tiene un 0 ahí, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, y aquí le voy a poner A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Entonces la matriz de borrar la primera fila y la primera columna, esta que está acá, es, empezamos la entera, 7. Recuerda que estoy borrando primera fila y primera columna, ¿eh? Entonces, borramos, a lo mejor siempre hay que hacer eso porque te ayuda. Entonces, 7, copio. 7 D, E, 0, 0, 0, F. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. 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 Entonces vuelve a ser triangular. Entonces ya tengo un argumento inductivo. La matriz triangular más grande es el número que está en la posición 1, 1 por el determinante de borrar la fila y columna, que es otra matriz triangular. Así que será el 7 por borrar fila y columna, el 8 hasta que se me acabe la matriz. ¿Sí? Así que tiene que ser 1 por 7 por 8 por 9. O sea, para una matriz de 4 por 4 como en este caso, hay que ir sacando determinante, como achicándolo hasta que quede de 2 por 2, ¿o no? Ah, claro, claro, pero si una matriz está llena de 4 por 4 es una locura. Sí. Es una locura. O sea, una matriz de 4 por 4 desarrollas por la primera que esté llena, no puedes hacer nada de esto, son 4 determinantes de 3 por 3. Porque si lo desarrollo por la primera fila, voy a tener 4 cosas que calcular, borrar fila y columna, o sea, tengo 4 matrices de 3 por 3. Tengo que calcular 4 determinantes de 3 por 3. Cada determinante de 3 por 3 son 3 determinantes de 2 por 2. Tengo fórmula explícita. Así que tengo 4 por 3, ¿no? Tengo casi 4 factorial operaciones que hacer. Así que son hartas. O sea, bueno, 10 por 10 es 10 factorial. Eso ya, olvídense. Profe, ¿y eso un computador no lo hace de otra forma o no? Si es literal, no puede. No, pues si es literal no puede, po. Pero Si es si hay... numérica, es que vamos a aprender cómo calcular un determinante numérico, pero no nos sirve el determinante numérico, porque nosotros queremos literales. Tenemos un lambda por ahí metido. ¿Mm? Ese es el problema. El cálculo determinante de una matriz es muy fácil con Gauss. Eso se lo voy a comentar después. Pero si quiero calcular el determinante de A menos lambda I, no me sirve Gauss. Ya, ¿cuál es la fórmula genérica para determinantes? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de proyectar esto y voy a ir a la punta que está mucho más lindo escrito que lo que puedo hacer yo. Entonces, aquí paro de esto y me voy a esto. Ya. Se ve el apunte, me imagino, ¿no? Sí, profe. Ya. Esta es la definición de determinante. Hay muchas definiciones de determinante. ¿Ya? Si tengo una matriz de 1 por 1, el determinante es A, simplemente. Si tengo una matriz de 2 por 2, ya vimos, el determinante era el producto de A por D menos B por C. ¿Ya? Si tengo una matriz de N por N, el determinante de A desarrollado por, a ver, ¿qué es lo que está moviendo? Está fijo el 1, que es columna. Así que esto está desarrollado por la primera columna. Este desarrollo es por primera columna, porque el número que está fijo es el 1, que es el índice de columna. Así que el 1 no varía en todo el desarrollo, entonces estoy moviendo esa columna. Me estoy moviendo a lo largo de esa columna. Estoy bajando por la columna. Bien, menos 1 le doy más 1, que es el signo que les dije. Entonces ese signo va cambiando. El coeficiente A y 1, o sea, lo que está en esa posición, por el determinante de borrar esa fila y esa columna. Esa es la definición de determinante por la primera columna. Y si la modifican, van a tener determinante por
cualquier columna y por cualquier fila. ¿Ya? No es evidente que ese determinante sea el mismo. Entonces vamos a ver rápidamente las propiedades que tiene el determinante sin entrar mucho en el detalle. Profe, disculpe, ¿el ¿Sí? signo era -1 elevado a i más 1 o a elevado a i más j? Es que depende, cada posición de la matriz tiene un signo. Aquí solo ves las posiciones de la primera columna, así que es i más 1. El Ah, j ya. está fijo en 1, si quieres. Ya, perfecto. Sí. Ahora, si yo me voy al interior de la matriz para saber qué signo tiene qué signo tendría, es -1 elevado a i más j. Ya. Pero Ya. como estoy en la primera columna, el j siempre es 1. Ya. ¿Qué propiedades tiene el determinante? Bueno, aquí hay una que es media complicada de entender, pero es fácil de describir. Es lo siguiente, imagínense, el determinante es una función que toma matrices y entrega números. Este es un número al final. Porque por inducción, este determinante de la matriz más chica es un número, así que combino números y me da un número finalmente. Ya. Así que el determinante es una función que toma matrices y entrega números. ¿Ya? Pero la puedo mirar como función de las filas de la matriz. Entonces, una matriz la puedo mirar como objeto único, un solo elemento, o la puedo mirar, quiero verla como cosas que contiene filas. ¿Ya? O la puedo mirar como cosa que contiene n cuadrado números, también, si quisiera. ¿Ya? Cuando la miro por filas, o por columnas, es lo mismo. Si la miro por filas, una matriz tiene n objetos adentro. La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila n. ¿Ya? Cada una de las filas tiene objetos adentro, pero eso no me importa. Yo quiero ver que la fila 1 es un objeto para mí, nada más. La fila 2 es otro objeto. Entonces una matriz la puedo decir, una matriz efectivamente tiene n objetos, que son las filas. Si lo miro así, el determinante, cuando dejo todas las filas fijas y muevo una sola, es lineal. Es lineal como cualquier lineal que uno ha conocido. Pero cuidado con llevarse la falsa idea de que un determinante es lineal, porque dejé todo lo demás fijo y moví eso. Si muevo todas las filas, dejó de ser lineal. Ya. Si yo permuto dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Entre paréntesis, todas estas propiedades se demuestran por inducción. Están basadas en esta forma. Entonces, si permutan filas, bueno, esta matriz de aquí va a cambiar su signo y el efecto total va a ser que A va a cambiar su signo. ¿No? Si tiene dos filas iguales, el determinante tiene que ser 0. Bueno, es obvio, porque si tiene dos filas iguales, las permuto, queda la misma matriz, ¿cierto? Si tengo dos filas iguales, o dos columnas iguales, tengo dos filas iguales, las permuto, y queda la misma matriz porque las filas eran iguales, pero el determinante tiene que cambiar de signo. ¿Y cuál es el único número real o complejo cuyo valor es igual a menos el número? Bueno, el 0. O sea, si cambio filas y nada me cambió, quiere decir que el determinante de esa matriz es 0, porque tiene que cambiar de signo el determinante. O sea, la única posibilidad es que sea 0. Ya. Entonces, si tengo dos filas iguales, la matriz no puede ser invertible. Entonces, el determinante es 0. Es un indicio que el determinante va a ser 0 si la matriz no es invertible. El determinante de la identidad, como la identidad es una matriz triangular, y vimos esta fórmula, el determinante es 1, es el producto de la diagonal. Y si es triangular, el determinante es el producto de la diagonal. ¿Ya? Hasta ahí, esa era más o menos fácil. Si sumamos una fila a otra, el determinante no cambia. Si le sumamos esto es lo que hace Gauss. Si le sumamos la fila J, ponderada por un número, a la fila I, o sea, lo que hace Gauss es tomar una fila de arriba, se la multiplica por algo y se la suma para abajo, el determinante no cambia absolutamente en nada. Así que aquí hay una manera de calcular el determinante. Parto con la matriz A y la voy escalonando. Si fuera numérica,
voy escalonando, escalonando, escalonando. Al final tengo una matriz triangular. Y el determinante de la inicial y el determinante de la final no cambia. Eso es lo que me dice esto. Si opero de una fila hacia otra, sumando, el determinante no cambió. Esta de acá es consecuencia de estas dos. De la linealidad, porque estoy cambiando solo una fila, y del hecho que si tengo permutaciones, me cambia el signo. Entonces, en el algoritmo de Gauss, cuando yo voy escalonando, el determinante de la matriz A y el determinante de la matriz final es el mismo, salvo un signo, porque a lo mejor tuve que permutar. ¿Cuántas veces permuté? No sé, pues tengo que llevar esa cuenta. El número de permutaciones entre filas que hice, cada una me produce un signo menos, así que al final tengo -1 elevado al número de permutaciones. Si hice 2 permutaciones, no cambió el signo. Si hice 3, sí. Y el determinante de la matriz escalonada, como es una matriz triangular, es el producto de la diagonal. Entonces, consecuencia, el punto 7 es el más importante para nosotros. A es invertible si solo si el determinante es distinto de 0, porque este número es 0, si solo si este producto es 0. Y sabemos que ese producto es 0 si alguno es 0. Y ya dijimos hace mucho tiempo que una matriz era invertible o no, dependiendo si tenía ceros o no en la escalonada. Acuérdense que dijimos, no es fácil ver si la matriz A es invertible, tengo que escalonar y tengo que ver si en la diagonal hay algún cero o no. Bueno, aquí hay una razón más. El determinante de la matriz A, salvo signo, o sea, salvo un más menos 1, es el producto de los valores de la diagonal de la escalonada. Así que si yo al escalonar encuentro que la matriz es 1, 3, 8, el determinante de la que partí tiene que ser 1 por 3 por 8, salvo un signo. ¿Cuántas veces permuté entre medio? Profe, Sí. O sea, entonces, ninguna de estas propiedades es evidente por si acaso, ¿eh? Dale. no, yo le decía que me acuerdo que se decía que, no era bueno permutar cuando uno hacía escalonamiento, era por esta razón, pues, ¿o no? Hay Que una hace que razón, cambie de signo. claro, hay una razón que ese cambio de signo tiene una implicancia muy potente en 2 o 3 clases más. Justamente esa es la razón, que hay un cambio de signo y te echa a perder un montón de cosas. Vale. Ya, después viene una fórmula que es incluso peor que la de ahí arriba, pero olvídense. Esta es una propiedad importante. El determinante de un producto de matriz es el producto determinante. Por lo tanto, si la matriz invertible, el determinante de A y el determinante de la -1 es 1, el recíproco del otro. Un indicio más de que para que la matriz sea invertible, el determinante no puede ser 0. El determinante de la transpuesta es igual al determinante de A. Y después todo determinante se puede calcular por fila y columna. Ya, este es un resumen muy resumido, voy a decir, de las propiedades de determinante. Y todas estas se demuestran usando inducción. Son algunas un poquito más largas que otras, pero todas se pueden hacer por inducción. De hecho, si tienen un apunte más antiguo que lo pueden bajar de la página del departamento, van a tener las demostraciones. Me parece que hay una versión con demostraciones completas. Yo al menos las hacía antes. ¿Qué es lo fundamental en el determinante? Esta propiedad es fundamental. Linealidad si fijo todas las demás filas. Esta propiedad es fundamental. Si invierto, si permuto filas, entonces el determinante cambia de signo. Y esta. El determinante de la identidad es 1. Con esas 3 propiedades hay una y solo una función que hace lo que hace el determinante. O sea, la única función que es lineal en cada fila, que es alternante, eso significa que si permuto filas, me cambia de signo, y que vale 1 en la identidad, es el determinante. Hay muchas funciones que tienen la propiedad del determinante. Es esta la que nos interesa, ¿eh? Esta. Hay muchas. Pero hay una sola que es lineal, alternante, y que vale 1 en la identidad. Sí.
¿Podría explicar una última vez lo de la primera propiedad? De lo de la cuando uno fija una fila y eso. Sí, Por favor. hagamos un ejemplo. Voy a, voy a, voy a hacer un ejemplo acá en la pizarra. Ahí viene, ya. Ya. O sea, voy a escribir una matriz chica, digamos de 3 por 3. Aquí cualquier cosa, A, B, C. La fila 2 la voy a escribir como la suma de dos vectores. T por el vector 1, 2, 1. Compuesto porque los vectores son, para que sea una fila, más cualquier cosa, el 6, 7, 8. ¿Ya? O sea, la fila 2 es suma de dos filas, de dos vectores. Y acá, F, G, H. ¿Ya? ¿Cuánto es el determinante de eso? Bueno, me dice que es T veces el determinante de A, B, C, 1, 2, 1, F, G, H, más el determinante de A, B, C, 6, 7, 8, y aquí no me va a alcanzar F, G, H. En este caso esto es paréntesis, ¿eh? Estoy poniendo, la fila del medio, digo que es la suma ponderada de dos vectores. ¿Mm? Entonces estoy dejando fijo todo esto, todo eso, y solo miro cómo se mueve moviendo la fila del medio. Si hago eso, es lineal. ¿Mm? ¿Te das cuenta? O sea, esto formalmente satisface f de la suma de estas dos cosas en la suma. ¿Por qué sirve eso? Porque esa propiedad me dice en particular que si tengo 1, 2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9. Quiero calcular el determinante de eso. Entonces escalono. 1, 2, 3. Aquí me va a quedar un 0. Entonces estoy restando la 2 menos la 1. 2, 3, 7, 8, 9. Y estas dos cosas tienen el mismo determinante. Entonces, estas dos cosas que se produjo por un escalonamiento tienen el mismo determinante. ¿Ya? O sea, siempre la matriz escalonada tiene el mismo determinante que la original. Salvo que permute. Ya, Porque al permutar me cambia signo. claro. Pero fíjate que esta fila y esta no las toqué. Solo actué sobre la fila 2 y el determinante es lineal. Entonces, esta fila de acá, ¿cuánto es? Es la segunda, 1, 4, 6, menos la primera, 1, 2, 3. ¿Sí? Así me da el 0, 2, 3. Tengo la segunda fila y le resté la primera. Así que lo que hice fue, ni la fila 1 ni la 3 le hice nada, y solo tengo la fila original menos la de arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces el determinante me dice, es lineal, o sea, eso sería el determinante de 1, 2, 3, la fila 1, 4, 6, 7, 8, ¿cuánto era? 7, 8, 9, menos el determinante de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Repito, esta fila que está acá, de la matriz escalonada, es la fila 2 menos la fila 1. Así que lo escribo así. La fila 2 menos la fila 1. Y me dicen, el determinante es lineal. Si es que todas las filas están fijas y solo muevo una, es lineal. Así que el determinante de la misma fila 1, la misma fila 3, y poner la fila 1, 4, 6, la misma fila 1, la misma fila 3, y poner el 1, 2, 3, y este signo es simplemente el t. O sea, esto satisface esto.
f de t por una fila más otra, es t f de x más f de y. Eso es que sea lineal. Si dejo la 1 y la 3 fijas, entonces actúa linealmente. ¿Pero cuánto vale este determinante? Tiene dos filas iguales. ¿Para qué otra? Esto es 0. Si lo calculan, se van a dar cuenta que es 0. Pero una matriz que tiene dos filas iguales, si las permuto, debería cambiar el signo y la única posibilidad es que tenga determinante 0. Así que la linealidad está por fila y el hecho que sea alternante me dice que cuando uso el escalonamiento de Gauss no cambia el determinante salvo que permute, donde hay cambio de signo. Entonces, si uno quiere calcular determinante de una matriz A numérica, y eso es súper importante, numérica, entonces escalonar número de permutaciones, digamos que P permutaciones hice entre medio, el determinante de A es menos 1 a la P por el producto de la diagonal, por el determinante de la escalonada. El determinante de la escalonada, como es triangular, es el producto de la diagonal. Perdón, estoy poniendo acá otra cosa. Uno está ahí. ¿Sí? Porque esto es triangular. Triangular. Así que aquí hay una manera eficiente de calcular el determinante de una matriz numérica. Escalonar y guardar en memoria cuántas veces hice cambio de signo y estoy listo. Entonces, si la matriz es alfanumérica, estoy sonado. Y si se recuerdan por qué uno está en problemas, es porque cuando va escalonando la matriz, se topa con el siguiente problema. Tengo un número en la diagonal, que ahora depende de un número y una letra, que es lambda. ¿Cómo sé que ese número no es 0? Porque para poder escalonar hacia abajo, ese número tiene que ser distinto de 0. Entonces tengo que decir, ya, si este número es distinto de 0, puedo seguir. Si este número es 0, tengo que hacer otra cosa. Y eso en cada etapa se me va a ir repitiendo cada vez más y más, al final es insostenible, imposible. No se puede resolver así. Solo para matrices muy chicas se puede hacer eso. Nos quedan 30 milisegundos. Quiero que miren, dado que no vamos a tener clase en martes, quiero que miren que el determinante de A menos lambda I, ¿por qué es un polinomio de grado n, si la matriz está de n por n, y que satisface esto? El coeficiente libre, el coeficiente más grande, es menos 1 elevado a n, lambda a la n. El siguiente, traten de ver qué es lo que es. El que acompaña a lambda a la n menos 1. El último les puedo decir muy fácil. El determinante de A. ¿Por qué? Porque si esto es un polinomio y lo evalúo en lambda igual a 0, si esto fuera un polinomio, el coeficiente libre es justo P de 0. En un polinomio, si evalúo en 0, me da el coeficiente libre. Si evalúo en 0, esto no existe, así que el determinante de A. Así que es el único más o menos fácil de saber. Este que viene acá tiene que ver con la traza de A. O sea, la traza, salvo signo, me falta un signo para que sea la traza. La traza de una matriz es la suma de la diagonal. Lo vamos a empezar a usar también. Preguntas. Yo no, profe. Estuvo entretenida la clase. Estuvo Bueno, buena. ya. Vamos a hablar un poquito de polinomios. Les cuento una anécdota que ya no tiene que ver mucho con el curso. Pero el problema principal es que, es cierto, esto es un polinomio de grado n. Y voy a dejar de proyectar.
Perdón. Stop share. Ya. Es cierto que esto es un polinomio de grado n y las raíces de ese polinomio van a ser los valores propios, pero aquí viene el problema principal desde el punto de vista de aplicación y cómo se puede resolver.